Somos Eco, tu referencia. Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos. Esto es Debate Abierto. Para referirnos a un evento donde Panamá fue la sede del Seminario Regional de la Unión Europea para fortalecer la lucha contra el lavado de activos. Eso fue la semana pasada. Y este seminario se denominó El lavado de activos, uniendo esfuerzos para una cooperación más efectiva. El marco, pues, un proyecto de Europa Latinoamérica, el programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado. Las siglas son el Pacto. Ahora vamos a hablar de eso con nuestros distinguidos invitados. Me complace muchísimo tener aquí la presencia del señor Xavier Cusquer. Él es codirector de El Pacto. El Pacto no es como se lee, sino ¿qué significa el Pacto? Una C mayúscula y una C minúscula, por favor, me deletrea. ¿Qué representa? Bueno, lo acaba de comentar. El Pacto significa Europa Latinoamérica, Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado. Pues las siglas del crimen transnacional organizado son conocidas como CTO, pues la pequeña C viene para contra. Bien, muchas gracias. Porque el que estamos leyendo aquí ese pacto con mayúscula la C y minúscula la C, por eso quería develar de qué se trataba. Gracias, señor Cusquer. La señora Beatriz Bernet, ella es comandante jefe de delitos económicos de la Guardia Civil de España. Bienvenida, comandante, ¿cómo está usted? Muchas gracias, muy bien. Mucho gusto. Y el señor Juan Gama, que es codirector también del Pacto, casualmente. A ver, la intención de este evento que se dio en nuestro país del miércoles 6 al viernes 8, último pasado, tenía que ver con uno de los flagelos que hay hoy día, que es el lavado de activos, lavado de dinero, como se le quiera llamar. Un país como el nuestro también tiene problemas muy serios por la ubicación geográfica y que es uno de los grandes retos que tiene no únicamente Latinoamérica, sino el mundo. Porque esto implica también el tema del crimen organizado, el tema de las armas de destrucción masiva y otro más. O sea, es un espectro muy amplio. Si es tan amable, señor Cusquer. Cusquer, háblenos acerca de cuál fue el propósito y qué es lo que se esperaba lograr en cuanto a resultados. Es el segundo seminario que organizamos en la materia. Nosotros somos un programa de lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos constituye uno de los elementos que permite al crimen organizado seguir operando, porque el objetivo primero del crimen organizado es el lucro. Si no hubiera lavado de activos, casi no hubiera lucro en las actividades criminales, pues hay un vínculo muy directo. El objetivo de este seminario es agrupar a actores de varios países de la región, en particular todos los actores que trabajan en la materia, investigadores, servicios de policía, ministerios públicos, fiscales y representantes de las unidades de inteligencia financiera, que son las unidades específicamente a cargo de la identificación de los flujos financieros. A ver, esta figura vamos a ampliarla porque es un tema muy técnico, hay que señalarlo, pero tiene que ver con el origen de los fondos que son provenientes de actividades financieras lícitas, en principio, que tienen una naturaleza de orden criminal, que es el propósito de darle la apariencia legal e introducir dinero procedente precisamente de actividades que son ilícitas al sistema financiero de un país. Comandante, acerca de esta lucha frontal, resultados y cómo se está manejando la estrategia. Bien, como decía, el lavado de activos es un problema, no es un problema nacional. Es global, ¿no? Es un problema global. Es un problema que afecta a los estados en su conjunto y a la economía internacional. Por lo tanto, la estrategia debe ser tenida en cuenta a nivel internacional. La cooperación internacional entre los estados es fundamental para poder erradicar este fenómeno delictivo y poder luchar contra las organizaciones criminales que se dedican a estas actividades delictivas. Y no solo entre estados, sino entre todos los organismos dentro de un estado que se dedican a esa lucha. Ha comentado Xavier que en el seminario pues hay diferentes organismos que tienen un papel relevante. Pues están las unidades de inteligencia financiera, están autoridades judiciales y fiscales y están agencias de seguridad o cuerpos policiales.
y no entendemos otra estrategia que desde la cooperación internacional y de la cooperación de todos los organismos que hemos mencionado. A ver, son varias las estrategias que se practican para este deleznable propósito. Uno de ellos es, por ejemplo, lo que se pretende en muchos casos es que los blanqueadores utilizan el método de realizar varias transacciones bancarias, ¿no? Entonces van así buscando la manera de ir disfrazando el origen ilícito de los mismos. ¿Eso es una metodología internacional o se da solamente en algunos países? No, responde a todos los países. En realidad todos los procedimientos de lavado de capitales. O sea, la técnica es esa. Hay muchas técnicas. Esa es una de ellas, es muy básica. Simular negocios ilícitos mediante empresas pantallas en varios países que tienen de manera ficticia negocios entre ellos, envíos sin realmente ningún contenido, que puede dar pagos o pagos de servicios ficticios, la inversión inmobiliaria, la construcción de inmuebles, la propiedad de fincas, también es uno de los más comunes. El más básico es la acumulación del dinero o de bienes, bienes electrónicos, joyas, incluso cuadros o bienes artísticos, pero también es el más elemental y el que menos salida puede tener. Esa suele ser una primera fase para luego orientarlo. Las transacciones comerciales ficticias, vamos a usar ese término, donde se enmascara precisamente esto. La forma más difícil o la más fácil, como quiera ponerlo, de detectar este tipo de transacciones, ¿cuál es? Necesitamos coordinación internacional, cooperación, porque al final todas estas van a pasar por varios países. Yo recuerdo una operación que tuvimos con un grupo criminal del este de Europa muy potente, que estaba metido en temas de minería ilegal. Pasó por el Caribe y en el Caribe hizo cientos de transacciones entre una docena de jurisdicciones distintas antes de regresar a la Unión Europea. Es decir, si no tenemos esa cooperación internacional, un solo país es imposible que lo resuelva. A ver, en nuestro país, en Panamá, la sanción que se aplica en estos casos es de 5 a 12 años de prisión. En otros países está dentro de ese rango. Por ejemplo, en Europa, ¿cuánto es la sanción que se le aplica a los que practican este tipo de actividades ilícitas? O en América Latina, la relación que tiene que ver con el país nuestro, ¿cuál es? 5 a 12 años, repito, en Panamá. Sí, bueno, depende de la gravedad de los casos en Europa, pero nosotros como programa no abogamos, salvo casos excepcionales, por penas de prisión, porque sobre todo en estos delitos no son muy eficaces. La eficacia es confiscar los bienes, quitar los beneficios del delito a la gente que comete este tipo de actividad criminal. Lo habla, lo que usted dice, pero hay una realidad. Esto no puede quedar sin un tipo de sanción. En Europa, en los países europeos, más o menos, ¿en cuántos años oscila el derecho a que la gente... Bueno, es similar. Sí. ¿Diga? Es parecido a lo que tienen acá, Panamá, en función de la gravedad de los casos. También suele estar asociado al delito del que vienen los fondos. Es decir, si hablamos de delitos que conllevan 15 a 20 años de prisión, se suele acumular a esto. Es difícil tener el delito de blanqueo de capitales solo. Se da en algunos casos, pero lo general es que esté dentro de una organización criminal. Entonces, se van acumulando las penas. Y es esencial también lo que dice Xavier. En ocasiones es difícil llegar al delito, pero sí podemos demostrar evasión fiscal, un uso irregular de los fondos, un enriquecimiento ilícito. Entonces, las sanciones económicas, que suelen ser bastante elevadas en los estados, o el propio cierre de empresas importantes, también es una vía complementaria para luchar contra esto. Hay una figura que es la de la unidad de inteligencia financiera. El rol que juegan en este tipo de persecución de este delito, ¿cuál es? Las unidades de inteligencia financiera hacen inteligencia, es decir, que les toca buscar, detectar, reciben información de varios actores que llamamos sujetos obligados, que tienen obligación de transmitir información a la unidad de inteligencia financiera y le corresponde a la unidad de inteligencia financiera analizar estos datos e identificar los flujos ilícitos. Esto es el papel fundamental de las UIFs y es un papel básico en toda lucha contra el lavado de activos. La cooperación interinstitucional juega un rol importante también. Comandante Bernet, explíquenos un poquito acerca de la aspiración que se tiene de ponerle
punto a este tipo de ilicitudes, ¿no? Sí, pues como ha dicho, no podemos llegar al éxito de una investigación si no existe una colaboración ya no internacional, sino dentro de cada Estado interinstitucional. La colaboración, por ejemplo, entre las agencias policiales y las unidades de inteligencia financiera es fundamental. Las UIF realizan informes de inteligencia elaborando reportes que dan los diferentes actores económicos que pueden ver transacciones sospechosas o actividades sospechosas de las personas que actúan a través de ellos, y al realizar el informe lo trasladan o al Ministerio Público o al cuerpo policial competente, que va a ser el que lleve a cabo la investigación. Pero no obstante, es fundamental los conocimientos técnicos de cada una de estas unidades, y que cada organismo colabore con el otro en función de sus capacidades y de sus competencias. Intercambio de información es valiosa, obviamente. Fundamental. Eso está bien estructurado, es funcional. ¿Cómo se está dando ahora mismo para efectos de resultados? Bueno, la organización o las características de cada unidad de inteligencia financiera son diferentes en los países. Hay algunas que tienen carácter administrativo, otras carácter policial, y por lo tanto las relaciones que tienen con las agencias competentes de realizar la investigación como tal son diferentes. No obstante, las propias recomendaciones que se hacen a los países establecen que ese intercambio de información tiene que ser fluido, tiene que ser flexible y tiene que ser oportuno. Es decir, la información tiene que llegar en el momento en el que debe llegar, porque los retrasos de información, pues, por ejemplo, ocasionan que no se puede utilizar por demoras en los procedimientos judiciales, por ejemplo, pues no se puede utilizar a tiempo, con lo cual no funcionan en todos los países igual, pero la coordinación es fundamental y es necesaria. Podemos decir que hay cooperación a nivel de todos los países, o hay algunos países que no le han dado la importancia a estas actividades. ¿Todos los países del globo están incluidos en este tipo de actividad para combatir el lavado de activos, etcétera? De hecho, hay bastantes iniciativas de la Unión Europea, de Naciones Unidas, de otros estados, señalando a los que menos cumplen esos compromisos internacionales. Los que menos cumplen están en una lista. Hay diversos listados. La Unión Europea está manejando el suyo propio, la OCDE y el Grupo de Acción Financiera Internacional dentro de la OCDE maneja el suyo propio, Naciones Unidas tiene también otros indicadores, aunque coincidimos siempre en un núcleo de países que son jurisdicciones de riesgo para el lavado de activos. Bueno, vamos a un corte comercial, viene más aquí en Debate Abierto. Hoy pondremos en contexto el Partido Panameñista. El panameñismo busca renovar el colectivo político. Unos 1.540 convencionales están habilitados para participar de la Convención Nacional para escoger directorio transitorio que terminará con el periodo actual, que culmina en agosto de 2021. Hoy a las 9 de la noche por ECO. No se pierda este domingo otra edición de Zoom con todas las noticias empresariales y gremiales. Además, la entrevista con Nicolás Maslowski, vicepresidente senior de PriceSmart. Y el principio del modelo básicamente es que no tenemos clientes sino socios, y no son tiendas sino clubes. Y también nuestro emprendedor René Álvarez López y su novedosa pulsera de emergencia IBAN. Tienes que tener pasión para que lo que estás haciendo te guste y continúes haciéndolo. No se lo pierda este domingo 17 a las 7 de la noche por ECO. En noviembre, A Debate se centra en un tema que nos involucra a todos, la educación. Todos los gobiernos han tratado de darle a nuestros jóvenes la educación que se merecen, pero todos y cada uno de ellos ha fallado. ¿Debe el Ministerio de Educación convertirse en una autoridad autónoma? Reconozcamos que lo que hace falta es una reestructuración. Necesitamos un nuevo plan estratégico. A Debate, este domingo 17 de noviembre, a las 8 de la noche, conducido por Astrid Quirós. En el mes de noviembre,
ECO se viste de patria y te trae una semana especial con los 5 capítulos de la serie de documentales Rutas y Colores de Panamá. Un recorrido por el país que construimos todos. Nuestra música, el mejor café del mundo, la gastronomía panameña, sus vestuarios y nuestra biodiversidad. No se lo pierda del 18 al 22 de noviembre a las 9:30 de la noche por ECO. Canal exclusivo de Cable Onda. Don Santos Jorge compuso la música del llamado himno ismeño. Este no tenía letra. Santos habló con Jerónimo de la Osa para que le escribiera la letra. Ya finalizado, se entonó en 1904. Panamá, ECO te celebra. Te espero todos los domingos en Dime Quién Eres, un programa distinto. Sí, yo me enteré de eso. En un formato ágil, divertido y con las preguntas que nadie se atreve a hacer. ¿Flaqueaste? ¿Nunca quedaste involucrado en una balacera? ¿Desnudamos su alma? Yo fui reina y yo voy a seguir siendo reina. Pero mis hijos no quiero que pasen lo que yo pasé. Yo me veo marcando la diferencia. Dime Quién Eres, domingos, 9 de la noche, por ECO. Canal exclusivo de Cable Onda. ECO ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 5 años. Pasamos de 400 horas de producción propia a 1.540 en el 2019. Contamos con 5 programas diarios en franja. Tenemos formatos de entrevistas diferentes con periodistas de larga trayectoria. Somos el único canal de la televisión panameña con un programa dedicado a los jóvenes donde se debaten los temas que nos afectan como país y sociedad en A Debate. Además, se suma el programa empresarial Zoom, un espacio para los negocios, los emprendedores y la responsabilidad social. Somos noticias, somos entrevistas, somos debates, somos ECO, tu referencia. Canal exclusivo de Cable Onda. Vive la experiencia de un fantástico cuento de Navidad en Multiplaza. Acompáñanos a la gran encendida de nuestro árbol Swarovski y comparte una noche mágica en familia. El sábado 16 de noviembre desde las 6:30 de la tarde en Plaza del Sol. Una Navidad de cuentos fantásticos te espera en Multiplaza. Patrocinan Swarovski y Scotiabank. Son ustedes también. A ver, hablamos de países que no cooperan. El término está bien aplicado, me imagino yo, ¿no? Jurisdicciones no cooperantes o poco cooperantes, depende del concepto. Normalmente las no cooperantes se les llama lista negra, las poco cooperantes se les suele llamar lista gris. Con la lista gris hay mecanismos para evolucionar. De hecho, hay ahora mismo negociaciones entre Unión Europea y Panamá. Sé que en los nuevos proyectos de ley que está tramitando Panamá ha habido cooperación con la Unión Europea al respecto. Existe una evolución, hay cierto desarrollo en materia. Las jurisdicciones no cooperantes, algunas de ellas son estados en guerra. Están hablando de Siria, de Afganistán. Entonces es muy difícil ahí conseguir pasos. Sí es cierto que después de muchos años, más de 30 años, en los últimos 10 se está optando más con estas jurisdicciones por sanciones económicas internacional. Y bueno, sí está haciendo moverse a unas cuantas de ellas. A ver, en Europa decía usted que hay una treintena de países, ¿no? Más o menos. Está manejando un listado con una treintena de países. Pero no cooperantes. Unos son no cooperantes y otros poco cooperantes. ¿Quién aplica el criterio en cuanto a los no cooperantes, a los poco cooperantes, como se le quiere llamar? Depende del listado que hace cada institución, pero los criterios son bastante parecidos de una organización a otra. Es decir, hay
un sistema de revisión entre pares, por ejemplo, que permite detectar el número de casos que se abren en cada país, cómo se gestionan estos casos y ver cuáles son los límites para una cooperación internacional eficaz. Y a partir de esto es un trabajo de bastante tiempo, es un trabajo que da lugar también a cuestionarios. No es que una organización diga yo voy a decidir que estos 10 países los pongo en la lista negra sin haber consultado. Es un trabajo que se hace de forma seria, con una comunicación con los países. Hay la posibilidad de explicar, de dar justificaciones, y si la organización regional o internacional en cuestión considera que las respuestas no son suficientes o no corresponden con los estándares internacionales que existen en la materia, puede decidir, después de un análisis bien detallado, de poner un país en la lista negra o en la lista gris. ¿Hay discrecionalidad en eso? ¿Perdón? ¿Hay discrecionalidad en cuanto a la aplicación de ese criterio o concepto? Bueno, yo creo que todos los países están al tanto de los criterios, de los estándares que se aplican en la materia. El Gafi, que es la estructura internacional a cargo principalmente de la lucha contra el lavado de activos, hace años que ha difundido una serie de estándares internacionales que los países deben respetar. Aparte, en el momento cuando países deciden no respetar estos estándares, se pone en una situación de encontrarse en esta lista negra o en esta lista gris. Tampoco es algo, hay secreto detrás de esto, es algo bastante transparente que hacen las organizaciones, y de nuevo con la posibilidad para los países de dar explicaciones, de explicar que están, por ejemplo, en proceso de adopción de una legislación nueva, que están cambiando su sistema. Pues no es discrecional de una persona en una organización que una mañana se levanta. La GAFI y la OCDE son los que tienen en sus manos porque eso lastima también la marca país de los que están dentro de estas grises y negras. Panamá ha sido parte de eso. Panamá ha hecho ingentes esfuerzos, según entiendo, para nosotros salir de esta lista. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Sí, hay varias iniciativas, pero cuando usted dice que esto es dañino para la imagen del país, sin duda. Pero también la marca país estoy hablando. La marca país, sí, pero también hay que tomar en cuenta que esta situación es dañina para la economía del país. Pues no es algo que las instituciones internacionales hagan con mucho placer, lo que se llama en inglés name and shame, pero es también un incentivo para que los países que están un poco más atrasados en la materia hagan el esfuerzo para respetar estos estándares internacionales. Y esto es algo positivo para los países. Puede afectar la imagen del país a corto plazo, pero a largo plazo es una evolución positiva. A ver, como siempre hay excepciones, ¿no? Y excepciones no en el sentido positivo, y me explico más. En la República de Panamá, para abrir una cuenta bancaria, hay lo que se llama conozca a su cliente. Se tomó como una medida precisamente tendiente a evitar este tipo de o excesos o de abusos o de realidades que nos están golpeando a nosotros los países que manejamos centros financieros, por ejemplo. Conozca a su cliente en los Estados Unidos de América no existe. ¿Sí? En Estados Unidos cualquier persona, yo lo digo personalmente, abre una cuenta solamente con presentar su documento de identidad o su cédula, como se dice en América Latina, o su pasaporte. Ustedes sabían eso, ¿no? Pero en los Estados Unidos ahí hay ciudades muy particulares donde se conoce que hay este tipo de situaciones. Hay una lista donde se le aplica a países pequeños una figura, a países de orden mediano y a los países grandes. Inglaterra, por ejemplo, otro que es señalado duramente. Pero hablaba yo de criterios. ¿Con qué justificación se dice que Panamá no cumple cuando los Estados Unidos, ¿ok? Sí lo practica con mucho éxito, por supuesto, ¿no? A ver, Miami y otros más que no voy a mencionar. Bueno, Miami no es el mayor problema en Estados Unidos. Delaware es el principal problema. Bueno, venía Miami para comenzar de la A hacia la Z, ¿no? Claro, digamos que bueno, es una cuestión de tamaño de los países. Evidentemente, Estados Unidos como país en su globalidad es un país cooperante. Después, dentro del país puede haber espacios como efectivamente, potencialmente unos bancos en Miami y el estado de Delaware, que es muy conocido para evasión fiscal, que son dentro de Estados Unidos, entes de la federación no cooperativas. Esto existe también a nivel de la Unión Europea. Estaba mencionando Reino Unido, hay islas del Reino Unido que están bajo la férula de esos países. Sí.
En algunos casos sí. Son los grandes jugadores en ese sentido. Existen también iniciativas dentro de la Unión Europea. El procedimiento de jurisdicciones no cooperantes es hacia afuera de la Unión Europea, pero también están intentando mecanismos internos porque las políticas fiscales en la Unión no están homogenizadas de momento, ni tampoco las políticas bancarias, y eso es un problema serio. Nosotros somos un programa con América Latina, con los 19 países latinoamericanos. Me temo que no podemos prestar asistencia a Estados Unidos o a los propios Estados miembros de la Unión Europea en esta materia. Nuestra idea es trabajarlo con América Latina, con los países que quieran trabajar con nosotros. No pretendo con esto ignorar el hecho que en Panamá han habido transacciones como cualquier otro país. Pero vuelvo al punto, más allá de mi condición de panameño. Usted habla de que los Estados Unidos no califican porque son algunos estados nada más. Pero Panamá puede ser que sea también en alguna provincia, lo que sea en este sentido. ¿Por qué hacer esa exclusión cuando se habla de países? Delaware es parte de los Estados Unidos. Y no quiero concentrarme en Estados Unidos nada más, pero es una realidad. Da la impresión de que hay una selectividad en este tipo de manejo. Panamá ha hecho cosas que verdaderamente han pretendido no complacer, sino cumplir con las estrictas exigencias que le han aplicado a este país pequeño en el mundo. Un centro financiero que es muy exigente, reitero yo, hubo momentos en que sí es cierto y lo acepto, pero hoy día Panamá lo es. ¿Por qué se han concentrado tanto países como Francia, por ejemplo, por mencionar a uno nada más, en señalarnos a nosotros el dedo acusador sin reconocer los esfuerzos que ha hecho el país? Esa es la parte que yo debo destacar y que corresponde a ustedes. Me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Yo creo reitero, que sí. Los Estados Unidos ha sido excluido, nada personal, no tiene nada que ver con el tema ideológico ni mucho menos. Realidades que son hirientes. Yo le dije, antes de poder hablar, hice yo la práctica, yo la hice personalmente. Yo lo hice en Filadelfia. Fui a un banco, que no voy a dar el nombre por las consideraciones que se merece. Yo pregunté, quiero abrir una cuenta en un banco muy conocido en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las condiciones para esto? ¿No? Usted de este país, no, yo no soy de aquí, yo soy extranjero. Me dijeron, bueno, tiene su pasaporte, sí, puede abrirla. Estados Unidos de América. En Panamá tenemos, por decirlo poco de lo mucho, conozca a su cliente. Aquí el procedimiento para mí como panameño, para abrir una cuenta, es un camino tortuoso y empedrado, para que estemos claros. Me gustaría conocer eso porque esa inequidad, desde mi perspectiva, creo que no es justa. Paramos al regreso, ¿sí? Viene más aquí en Debate Abierto. Hoy pondremos en contexto el partido panameñista. El panameñismo busca renovar el colectivo político. Unos 1.540 convencionales están habilitados para participar de la Convención Nacional para escoger directorio transitorio que terminará con el periodo actual que culmina en agosto de 2021. Hoy a las 9 de la noche por ECO. No se pierda este domingo otra edición de Zoom con todas las noticias empresariales y gremiales. Además, la entrevista con Nicolás Maslowski, vicepresidente senior de PriceSmart. Y el principio del modelo básicamente es que no tenemos clientes sino socios. Y no son tiendas sino clubes. Y también nuestro emprendedor René Álvarez López y su novedosa pulsera de emergencia IBAN. Tienes que tener pasión para que lo que estás haciendo te guste y continúes haciéndolo. No se lo pierda este domingo 17 a las 7 de la noche por ECO. En noviembre nos vestimos de patria y te traemos una semana especial con todos los documentales de Rutas y Colores de Panamá. Será del 18 al 22 de noviembre a las 9:30 de la noche por ECO TV. No te lo pierdas. Ver Telemetro Reporta Chiriquí es conectar con la altiva provincia. Escuchar sus noticias es enlazar con la realidad de una región pujante y auténtica. Es el pulso de Chiriquí, porque es el único noticiero que se produce 100% en la provincia. Cada noche desde provincia de Chiriquí. Telemetro Reporta Chiriquí, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por ECO, tu referencia. Canal exclusivo de Cable Onda. Ser reconocido como un noticiero moderno y diferente va más allá de las noticias. Es el resultado de la visión que tenemos al informar, porque
para mover a un país, es necesario comunicar los hechos que verdaderamente interesan. Sabemos que esto requiere de mucho tiempo y esfuerzo, pero sobre todo de un equipo comprometido con el país. Econews, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche, por Eco, tu referencia. Canal exclusivo de Cable Onda. Te espero todos los domingos en Dime Quién Eres, un programa distinto. Sí, yo me enteré de eso. En un formato ágil, divertido y con las preguntas que nadie se atreve a hacer. ¿Flaqueaste? ¿Nunca quedaste involucrado en una balacera? Desnudamos su alma. Yo fui reina y yo voy a seguir siendo reina. Pero mis hijos no quiero que pasen lo que yo pasé. Yo me veo marcando la diferencia. Dime Quién Eres, domingos, 9 de la noche, por Eco. Canal exclusivo de Cable Onda. Recordemos nuestra historia como un legado de esfuerzo, trabajo y libertad para vivir hoy con orgullo, luchando por un mejor país. Convivienda, un gremio que seguirá construyendo valores en el sector inmobiliario. Conoce más en convivienda.com o en Convivienda Panamá. A ver, Panamá ha sido sede de este importante evento en el objetivo y propósito muy loable de combatir en alguna forma lo que es el lavado de activos, pero sobre todo fortalecer la lucha, que es el objetivo principal. Estaba aquí enterándome, entre otras cosas, y quiero compartirlo con la teleaudiencia, que participaron expertos de España, de Francia, de Italia y Alemania. Portugal. Y bueno, en esta lista no aparece Portugal, pero qué bueno que lo dice. Es un comunicado que se dio sobre la actividad. Y el embajador de la Unión Europea en Panamá, el fiscal y jefe de la Unidad de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo de la Procuraduría General de la Nación participaron. Y el señor David Sayed fue por el gobierno panameño. A ver, la implementación de este tipo de medidas, ¿qué resultado nos deja este seminario regional que se llevó a cabo en Panamá? Bueno, varias cosas. Hemos trabajado en 4 sesiones. Yo quiero hacer hincapié en la parte de cooperación internacional, que como dijimos antes es algo fundamental. Durante estos días del seminario en Panamá, para dar un ejemplo muy concreto, hemos creado una red de cooperación policial entre varios países de América Latina y países de la Unión Europea. No existía hasta este momento una red de cooperación policial. Es imprescindible para que los policías de la región y junto con sus homólogos de la Unión Europea, de países de la Unión Europea, puedan intercambiar información, puedan identificar estos flujos de los que estamos hablando, puedan trabajar en casos concretos. Significa que a partir del año próximo vamos a trabajar con estos países en casos concretos, que sea entre países de América Latina o con la Unión Europea, con el apoyo también de Europol, que es la Agencia Europea de Cooperación Policial. Pues esto es un avance muy concreto de este seminario. A ver, qué bueno que nos acompaña hoy casualmente la comandante de jefe de los delitos económicos de la Guardia Civil de España, y que ella nos puede explicar, a ver, en cuanto a la aplicación de la incorporación de la policía, de la Guardia Civil, como se le quiera llamar, garantiza precisamente que haya mayor seriedad y una señal muy fuerte, un mensaje muy fuerte que se manda cuando se incorpora, como usted bien dice, a las autoridades policiales. ¿Es una garantía de que la persecución va a ser efectiva, comandante? Es una puesta en valor y una necesidad de que todos los organismos somos necesarios para llevar a cabo esta lucha. Pero fundamentalmente necesitamos herramientas o desarrollar nuevas herramientas o utilizar las ya existentes para llevar a cabo esta colaboración entre
entre agencias de seguridad o cuerpos policiales de los diferentes países. En relación a la red que se ha constituido, hablábamos antes, claro, cada país tiene una estructura especial respecto a la lucha contra el lavado de activos. Y es muy difícil saber exactamente qué legislación o qué estructuras o qué autoridades son competentes en cada país cuando se solicita el apoyo allí. Entonces, la utilización de esta red va a ser fundamental para poder tener un punto de contacto en cada país y, por ejemplo, preguntar qué capacidades tiene para apoyar una investigación, en mi caso que llevemos a cabo en Guardia Civil en España, o también para transmitir pues nuevos modus operandi, nuevos riesgos o amenazas y tener una difusión de conocimiento entre todos los participantes de esta red, en este caso de agencias de seguridad. Si me permite, me gustaría destacar. Una de las cuestiones que hemos conseguido tiene relación con otra actividad que hicimos 3 semanas atrás en Santiago de Chile, en este caso, otro taller regional sobre cibercrimen. Bueno, vamos a poner en unión una red de policías expertos sobre cibercrimen, que también se ha creado conjuntamente con una de fiscales, con la que acabamos de crear de lavado de activos, y el año próximo empezaremos operaciones conjuntas sobre criptomonedas. Todos juntos haremos campañas preventivas hacia la sociedad, comunicar qué es lo que tenemos que hacer, acciones operativas de investigación sobre criptomonedas, posiblemente capacitación entre todos. Contamos con el apoyo de los Estados miembros de la Unión Europea, de Europol, de Eurojust, del Grupo de Acción Financiera Internacional en Latinoamérica, Gafilat, que ha estado con nosotros esta semana pasada también. Es decir, no solamente estamos hablando de la teoría, de declarar que hay que luchar, estamos dando pasos concretos y hay compromiso por parte de los cuerpos policiales, los ministerios públicos, las unidades de inteligencia financiera de los países por participar en esos casos concretos. En 2 años posiblemente tengamos acciones ya muy consolidadas, la red funcionando de otra manera, avances procedimentales en los países, equipos interdisciplinares especializados. Es decir, no se agota solo en la actividad que hicimos la semana pasada, es un compromiso para continuar al menos 2 años y medio más, que es lo que nos queda de programa. Pero, a ver, la tecnología trae como consecuencia enseguida, como dicen, aquí en Panamá dicen, comprada la cerradura, por ahí mismo se busca la forma de violentarla. El cibercrimen es una realidad mundial. La creación de, comandante de organizaciones policiales especialistas en combatir el delito del cibercrimen y la criptomoneda, ¿cómo está ese escenario hoy día a nivel global? La globalización del mercado y la evolución en las nuevas tecnologías es algo que está ahí y no se puede olvidar. Y evidentemente tenemos que ir implementando nuevas capacidades y compartiendo experiencias para poder luchar de la manera más eficiente contra aquellos delincuentes que ya están subidos en esos modus operandi y en esas nuevas tecnologías. No nos podemos quedar atrás. Y por lo tanto, por ejemplo, en el tema de criptomonedas es fundamental compartir las experiencias de aquellos cuerpos de seguridad, por ejemplo, que ya se han enfrentado a esas modalidades. Eso ayuda a otros cuerpos policiales a no empezar de cero y ya por lo menos no cometer los errores que se han cometido en investigaciones anteriores o utilizar lecciones aprendidas. O sea, compartir experiencias, conocimientos previos a aquellos que son novatos, por usar un término así, ¿no? Novato o que es la primera vez que se enfrenta a ese modus. Posiblemente se ha enfrentado a otros, pero no ha encontrado eso en investigaciones. Eso es fundamental en la diseminación de la inteligencia o del conocimiento. El Código Penal panameño establece muy claramente algunos delitos, que voy a mencionar, más que todo para efectos no únicamente de ustedes, sino para la teleaudiencia. Lo que se llaman delitos precedentes, el blanqueo de capitales, tiene, vía ejemplo, el soborno internacional, tiene el tráfico ilícito de inmigrantes. O sea, lo que pretendo es que se vea el estadio, lo grande que es en cuanto a esta materia. Está el blanqueo de capitales, por supuesto, el tema de los delitos contra el ambiente, están incluidos aquí en Panamá también. La explotación sexual, que es un escándalo mundial que por razones de moralidad a veces no se toca o por temores. También está la explotación sexual, atentar contra la personalidad jurídica del Estado, el robo, la extorsión, el secuestro, el homicidio, que se hace mediante recompensa, lo que se llaman, que hoy día se le paga a terceros para que cometan este tipo de crímenes.
el enriquecimiento injustificado, que tiene que ver mucho con la clase política y la empresa privada también, la pornografía, el peculado, la falsificación de documentos, lo que se conoce como la delincuencia organizada también. Es un espectro muy amplio que se da aquí en Panamá para perseguir este tipo de delitos. En Europa y en otros países, todos estos tipos de delitos también están contemplados en la legislación. Sí, por supuesto. Por supuesto que además a nivel de los países de la Unión Europea tenemos un marco definido a nivel de la Unión Europea que hace que casi todos los países tienen en sus códigos penales los mismos delitos, es decir, que se ha armonizado en los 20 últimos años y que hay muy poca diferencia de un país europeo a otro. Pues en este caso sí que estos delitos los tenemos casi todos. El tema en cuanto al lavado de activos es que efectivamente todas las actividades delictivas pueden terminar de una forma u otra con un proceso de lavado de activos. Durante mucho tiempo y por culpa de la comunidad internacional y de algunos donantes nos hemos concentrado muchísimo en el narcotráfico, porque es verdad que el narcotráfico producía muchas ganancias ilícitas. Hoy en día nos damos cuenta de que el crimen organizado va ampliando y diversificando sus actividades criminales, y esto significa que tenemos de forma cada vez más sistemática que transversalizar el tema del lavado de activos, porque afecta a otros delitos. Por ejemplo, delitos medioambientales, que comento que está previsto en el Código Penal panameño. Colegas de Perú y de Colombia nos dicen que hoy en día en sus países es probable que estos delitos de minería ilegal, de tala ilegal, de tráfico de especies protegidas, de medio ambiente... Crímenes ecológicos, ¿no? Sí, producen ganancias superiores al narcotráfico en sus países, en dos de los países que son los más grandes productores de hoja de coca en el mundo. Pues esto demuestra una evolución del crimen organizado en la región y la necesidad de no solo ir al narcotráfico y contra los narcotraficantes y sus beneficios, sino realmente ampliar la lucha a todos los delitos. Ha mencionado también tráfico y trata de seres humanos, que es un delito extremadamente rentable para grupos organizados. Yo he leído, por ejemplo, en el diario El Mundo, en ABC, en El País de España, actividades, por ejemplo, en materia inmobiliaria, por ejemplo, en compra de obras de arte, que se prestan mucho para este tipo de cosas, por lo que he leído, escándalos muy grandes y que se han dado bienes de lujo, por ejemplo. Quiero hablar de eso al regreso, comandante, porque creo que es importante también que se vea que en Panamá se aplica este tipo de medidas, porque son fórmulas muy eficientes para muchos de estos, por decir, lavadores, ¿no?, de activos. Hablamos de eso al regreso, aquí en Debate Abierto. Viene más. Hoy pondremos en contexto el partido panameñista. El panameñismo busca renovar el colectivo político. Unos 1.540 convencionales están habilitados para participar de la Convención Nacional para escoger directorio transitorio que terminará con el periodo actual que culmina en agosto de 2021. Hoy a las 9 de la noche por ECO. En el mes de noviembre, ECO se viste de patria y te trae una semana especial con los 5 capítulos de la serie de documentales Rutas y Colores de Panamá. Un recorrido por el país que construimos todos. Nuestra música, el mejor café del mundo, la gastronomía panameña, sus vestuarios y nuestra biodiversidad. No se lo pierda del 18 al 22 de noviembre a las 9:30 de la noche por ECO. Canal exclusivo de Cable Onda. Don Santos Jorge compuso la música del llamado himno ismeño. Este no tenía letra. Santos habló con Jerónimo de la Osa para que le escribiera la letra. Ya finalizado, se entonó en 1904. Panamá, ECO te celebra.
No se pierda este domingo otra edición de Zoom con todas las noticias empresariales y gremiales. Además, la entrevista con Nicolás Maslowski, vicepresidente senior de PriceSmart. Y el principio del modelo básicamente es que no tenemos clientes sino socios. Y no son tiendas sino clubes. Y también nuestro emprendedor René Álvarez López y su novedosa pulsera de emergencia IBAN. Tienes que tener pasión para que lo que estás haciendo te guste y continúes haciéndolo. No se lo pierda este domingo 17 a las 7 de la noche por ECO. En noviembre, A Debate se centra en un tema que nos involucra a todos, la educación. Todos los gobiernos han tratado de darle a nuestros jóvenes la educación que se merecen, pero todos y cada uno de ellos ha fallado. ¿Debe el Ministerio de Educación convertirse en una autoridad autónoma? Reconozcamos que lo que hace falta es una reestructuración. Necesitamos un nuevo plan estratégico. A Debate, este domingo 17 de noviembre a las 8 de la noche, conducido por Astrid Quiroz. Te espero todos los domingos en Dime Quién Eres, un programa distinto. Sí, yo me enteré de eso. En un formato ágil, divertido y con las preguntas que nadie se atreve a hacer. ¿Flaqueaste? ¿Nunca quedaste involucrado en una balacera? ¿Desnudamos su alma? Yo fui reina y yo voy a seguir siendo reina. Pero mis hijos no quiero que pasen lo que yo pasé. Yo me veo marcando la diferencia. Dime Quién Eres, domingos, 9 de la noche, por ECO. Canal exclusivo de Cable Onda. Todas las mañanas te traemos las populares glosas de Flor Misrachi. Juego amigo, le llaman a eso. Así que dejen la rabieta y la justicia, bien, gracias y usted. Eso hay que verlo para creerlo. Y no hay derecho de que a estas alturas todavía no nos hayan dado esa información. Oigan de nuevo esa grabación y díganme si eso no es una mafia. Nos están robando el país. De lunes a viernes a las 7:30 en Radiografía por ECO, tu referencia. Canal exclusivo de Cable Onda. Liga, ¿no? Pues estaba hablando, en España se da mucho la práctica de una fórmula muy eficiente, por cierto, la compra en materia inmobiliaria, que hablaba de obras de arte, y de otras fórmulas eficientes para estos transgresores que funcionan. En Europa, en España particularmente, ¿qué pasa con las personas que cometen? Son muchos, personas más importantes, ¿no? Políticos de alta envergadura, etcétera. ¿Qué se hace en ese sentido para estos compradores de bienes de lujo para tratar de enmascarar la procedencia ilícita del dinero? La realidad es que el modus operandi para el lavado de activos hay, yo normalmente digo, hay tantos como la imaginación pueda llegar. Es decir, las noticias hablan de hechos puntuales, estoy diciendo. Ajá. Sí, lo que pasa es que en lavado de activos las fases, hay una que se llama la ocultación y que consiste en intentar dificultar la trazabilidad del origen de los bienes o del real titular de esos bienes. Por lo tanto, efectivamente podemos llegar a la compra de inmuebles que normalmente no están puestos a nombre de sus titulares reales. Usan terceros. Efectivamente. En España, como en otros países, y ha sido parte de una de las sesiones que hemos tratado en el seminario, se está avanzando en el área de la titularidad real. Es decir, existe ya ciertas obligaciones legales en Europa. Marco legal, dice usted, un marco legal. Sí. En el que deben haber unos registros que determinen la titularidad real, que no legal, o sea, realmente de quién es el bien, no a quién está puesto el nombre real en el registro, sino el titular real, quién utiliza ese bien y a quién pertenece. Y en ese sentido estamos dando muchos pasos. En el primer día del seminario se estuvieron exponiendo la normativa que existe en cada uno de los países y los pasos más adecuados que habría que dar para realmente desvelar quiénes son los titulares o los dueños de esos inmuebles. En España, por ejemplo, tenemos el registro de titularidad real o la base de datos de titularidad real de los notarios que nos permiten conocer quiénes son los titulares reales de esos bienes, que normalmente han utilizado una ingeniería social o
sociedades pantalla o instrumentales para intentar ocultar quién ha comprado realmente ese bien y de dónde procede el dinero con el que se ha comprado. Don Juan Gama, las áreas más vulnerables, por definirlo de esa manera, ¿dónde se encuentran? ¿Usted dónde las ha encontrado? En materia de lavado de activos, se refiere, depende de la cultura económica del negocio en cada país. Pero algunos sectores que se repiten en muchos de ellos es el movimiento de dinero en efectivo, que es básico, especialmente en zonas menos desarrolladas o menos bancarizadas. La creación de empresas fantasmas, jurisdicciones que tienen miles y más empresas prácticamente que habitantes, para simular esas operaciones, tener testaferros. La inversión inmobiliaria, no solamente en vivienda, también en infraestructura industrial, en suelos para distintos usos agrícolas, ganaderos u otras cuestiones, quizás son las más destacadas, las más comunes. Mantenemos un ojo vigilante sobre criptomoneda, que todavía es un fenómeno muy incipiente y hemos visto ya casos, no solo en la Unión Europea, hemos tenido casos en Latinoamérica en que ha habido lavado de activos con criptomoneda y además afectando a varios países, no solamente uno, pero no sabemos cómo va a evolucionar eso. Lo que necesitamos es estar preparados para por lo menos estar compitiendo, formar parte de ese proceso en vez de ser un espectador pasivo. Sí me gustaría destacar, al hilo de lo que dijo antes Xavier de cómo se enfoca en la Unión Europea o Beatriz de la colaboración internacional, la Unión Europea hace una evaluación de la amenaza conjunta, todos los Estados miembros y todas las instituciones europeas, y eso sirve para la toma de decisiones para políticas públicas, para todos los ministros de Seguridad Interior de la Unión Europea y todas las demás instituciones nacionales o comunitarias. Bueno, en el año 2020 vamos a empezar un proceso similar en América Latina, una evaluación común de la amenaza del crimen organizado y el lavado de activos en toda América Latina, y una unión, un comité de los ministros de Seguridad, ministros de Interior de América Latina, con los ministros de la Unión Europea para hacer un estudio conjunto. Y el jueves pasado el viceministro de Seguridad de Panamá se mostró dispuesto a que el país forme parte de los dos procesos, la evaluación de la amenaza y las políticas públicas en común con los ministros, sus homólogos de la Unión Europea. Con lo cual es un proceso que comenzamos, pero bueno, los frutos se verán más adelante. Y es un privilegio. Además de la pérdida de la reputación país, el hecho de que afecta también la renta pública, por ejemplo, este tipo de actividades. Me amplía un poquito acerca de eso para ilustrar más a nuestra teleaudiencia, por favor. Es evidente que todos estos beneficios que pasan debajo del radar salen del ámbito del Estado. Pues todas las actividades criminales que generan ganancias enormes para los grupos organizados, si no somos capaces colectivamente, porque esto es un esfuerzo común, de identificar estos bienes, confiscarles, saber gestionarlos y recuperarlos cuando están afuera, son pérdidas enormes para todos los estados de la región. Les voy a dar un ejemplo. Un país como Colombia, país vecino, tiene una ley de extinción de dominio bastante eficaz en la materia. Cada año recupera $1.000 millones de bienes procedentes del delito. Hay otros países de la región que tienen legislación más incipiente en la materia, pues que efectivamente es una pérdida enorme. Pero si lo miramos no del lado de la pérdida, pero de lo que se podría ganar, hay urgencia realmente para que los países de la región se doten de legislación fuertes en la materia de recuperación de activos y en sistemas avanzados en materia de identificación, confiscación y gestión de los bienes. Porque esto puede generar para el Estado una recuperación importante, puede reinvertir también una parte de esos fondos recuperados en la propia lucha contra el crimen organizado y creando así un círculo virtuoso que nosotros terminamos diciendo hagamos que los criminales paguen para la lucha contra ellos. Pero también los países pierden el control de la política económica en cierta forma, ¿no?, con este tipo de actividades. Bueno, realmente tenemos que llegar a un nivel de descontrol muy grande para decir que un país pierde el control de la política económica. Pero es verdad que a través de la evasión fiscal, por ejemplo, todo lo que el Estado tiene que financiar al beneficio de todos los ciudadanos,
Bueno, si se pierde un 10, un 20% de estos ingresos, evidentemente esto impacta todas las políticas públicas al beneficio de la población en su conjunto y se queda en los bolsillos de una parte muy reducida de la población, si es nacional, pero en muchos casos también son ciudadanos de otros países que se benefician de esta situación y volvemos a lo que decíamos al inicio, el crimen organizado tiene un objetivo primero que es el lucro. Si dejamos que el crimen siga pagando, crimen va a seguir floreciendo. Está el crimen organizado, pero también hay una de las industrias más poderosas, es el narcotráfico, que es prima hermana precisamente también de otros delitos. Hay países que han progresado mucho en esa lucha contra el narcotráfico, que lleva también a millones de dólares que se manejan en esa dirección. ¿Cómo está eso en Europa, con la proliferación de droga que entra a Europa? Bueno, es que no hay que olvidar que el lavado de activos es la infiltración del crimen organizado en la economía legal. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de narcotráfico, es crimen organizado que se mantiene en una actividad ilegal y podríamos decir paralela al resto de la situación económica o social de los países. Pero en el momento que se produce el lavado de activos ya existe una infiltración del crimen organizado y por lo tanto una afectación hacia la sociedad. Falta de competitividad. En el caso de Europa existen redes y hemos hecho operaciones concretas, redes de narcotráfico con estructuras económicas específicas para llevar a cabo el lavado de activos, que ni siquiera pertenecen a la propia organización criminal del tráfico de drogas, sino que son contratadas pues, a modo como del mercado legal por diferentes otras organizaciones para lavar sus activos y que retornen a los países de origen de las organizaciones criminales. Entonces, pues estamos viendo que estas organizaciones del narcotráfico se están profesionalizando todavía más, llegan incluso a contratar los servicios como se puede realizar en la vida diaria con empresas legales. Y eso estamos detectando organizaciones criminales específicas de lavado de activos para estas otras. Contratan abogados, financistas, hoy día están muy... se ha ido refinando, diría yo, la palabra, ¿no? En ese sentido. Los llamados facilitadores del lavado de activos son profesionales del lavado por conocimientos técnicos sobre... Oiga, qué bueno que Panamá ha sido sede de esta actividad la semana pasada, este seminario para buscar fortalecer sobre todo la lucha contra el lavado de activos y el nivel de los invitados también que participaron, ¿no? Por lo que estoy viendo aquí en este evento que tiene que ver con la titularidad de los bienes, la cooperación internacional en materia de la lucha contra el lavado y la coordinación interinstitucional, que ya lo explicaron muy bien ustedes, porque de otra manera sería difícil con esta situación real hoy día que no hay fronteras, los países esos se han borrado las fronteras, pero que es también una fórmula de buscar el asentamiento de las sociedades, ¿no? Que muchas veces se ven atraídas por esta forma de ganar dinero fácil, ¿no? Fuera de los límites de la justicia. Le agradezco mucho a ustedes los valiosos aportes que han tenido y lo hago de manera muy personal a don Xavier Cousker, ¿no? Él es codirector de El Pacto, la comandante jefe de Delitos Económicos de la Guardia Civil de España, Beatriz Bernet, y de don Juan Gama, codirector del Pacto también. ¿Se van satisfechos con el resultado de ese evento? Bueno, queda mucho trabajo por hacer, claramente, pero vamos paso por paso. Hemos visto que es un fenómeno criminal muy complejo, pues no lo vamos a solucionar de un día a otro, somos conscientes de esto, pero es un paso más, como les comentábamos, estamos avanzando en varias cosas concretas, pues sí, claramente no nos vamos de Panamá satisfechos con este evento, pero sabiendo que nos queda mucho por hacer. Los pilares estratégicos que se marcaron más, ¿cuáles fueron en este sentido en este evento realizado en Panamá? Reforzar la coordinación nacional entre las instituciones y bueno, es algo que sí se está consiguiendo. Reforzar la cooperación internacional entre los países de manera práctica y efectiva, creando redes, realizando operaciones conjuntas, abiertas incluso al resto de la sociedad. Cuando hagamos una campaña preventiva sobre criptomoneda, los medios de comunicación y las propias entidades financieras serán esenciales para eso. Y bueno,
por lo menos ser prácticos, saber cómo llegar, procedimientos de investigación al beneficiario final, es decir, intercambiar buenas experiencias efectivas, no simplemente declarativas. En Panamá el sector financiero y no financiero es lo que tiene mayor vulnerabilidad en ese sentido. Y creo que se están haciendo esfuerzos para buscar la manera de mitigar ese impacto, ¿no? La colaboración entre el sector público y el sector privado es fundamental, y sobre todo en el sentido que hemos comentado de los sujetos obligados, y realmente son los actores económicos los que están a pie de calle para ver aquellas actitudes sospechosas o transferencias sospechosas que hay que investigar posteriormente. Reitero nuestro agradecimiento a ustedes por venir, tomar su tiempo a participar con nosotros en Debate Abierto, pero sobre todo de intentar crear conciencia y en alguna forma algo de docencia también, ¿no? Para que se entienda esta compleja maneja de delitos en esa materia. Reitero mi agradecimiento y a ustedes, como siempre, gracias, que tengan una buena semana. Está por venir. Gracias.